Danielle Colby, la favorita de los fans de American Pickers, finalmente rompió su silencio y lo que reveló está llamando la atención. Durante años, se ha especulado sobre la misteriosa salida de Frank Fritz de la exitosa serie de History Channel. Los rumores de tensión tras bambalinas, luchas personales y antiguas disputas no han hecho más que intensificarse con el tiempo. Mientras Mike Wolf ha comentado públicamente sobre la ausencia de Frank, Danielle ha permanecido notablemente callada, hasta ahora. En una emotiva e inesperada confesión, Danielle revela detalles sobre su relación con Frank, su estado actual y lo que le espera a American Pickers. Sus palabras podrían impactar incluso a los fans más fieles. Los orígenes de American Pickers. Mucho antes de convertirse en una sensación televisiva en 2010, American Pickers era un sueño nacido en el corazón de Mike Wolf, un cazador de tesoros de toda la vida, con un amor inquebrantable por las reliquias antiguas. De niño, Mike tenía un sexto sentido para encontrar joyas olvidadas en graneros polvorientos, garajes abarrotados y patios traseros descuidados. Lo que otros veían como chatarra, él lo veía como fragmentos de historia esperando ser redescubiertos. Pero Mike sabía que no podía hacer realidad esta visión solo. Fue entonces cuando Frank Fritz entró en escena, un amigo de la infancia de Davenport, Iowa. Frank compartía la pasión de Mike por las antigüedades y la emoción de la búsqueda. Si Mike aportaba un agudo instinto para los negocios, Frank aportaba un ojo inigualable para el oro oxidado. Motocicletas, lettres rouges, juguetes antiguos y objetos de colección raros. Su química era innegable. Juntos, se lanzaron a la carretera, recorriendo el país, visitando casas de desconocidos y adentrándose de lleno en los rincones, olvidados de Estados Unidos para descubrir las historias ocultas entre el polvo. Lo que encontraron no solo era valioso, era historia. Sin embargo, American Pickers no se trataba solo de los chicos en la carretera. Necesitaba un fuerte ancla en casa. Entra Danielle Colby. Con su personalidad audaz, su vasto conocimiento de artículos vintage y sus agudas habilidades de negociación, se convirtió en el pilar de la operación, trabajando en Antique Archaeology, la tienda que servía de sede a los Pickers. Danielle gestionaba la parte comercial mientras Mike y Frank trabajaban en el campo. Desempeñó un papel crucial en la búsqueda de clientes potenciales, la negociación de acuerdos y la garantía de que la tienda estuviera surtida con sus últimos hallazgos. Cuando History Channel eligió a American Pickers, el trío se convirtió en un éxito instantáneo. Su dinámica era fresca y cautivadora. Mike, el entusiasta audaz, Frank, el coleccionista escéptico pero experto, y Danielle, la gerente atrevida y tatuada que se aseguraba de que todo funcionara a la perfección. La química entre ellos se sentía auténtica, y el público se sintió atraído por su camaradería, humor y pasión compartida por descubrir los tesoros ocultos de Estados Unidos. En esencia, American Pickers era mucho más que antigüedades. Se trataba de contar historias. Cada objeto tenía una historia, y cada parada de su viaje presentaba a los espectadores a personajes fascinantes, con historias increíbles. El éxito del programa demostró que había público para este tipo de aventuras, y Mike, Frank y Danielle se convirtieron en nombres conocidos casi de la noche a la mañana. Pero si bien American Pickers prosperó en pantalla, la realidad fuera de ella no siempre fue tan fluida. Con el paso de los años, el vínculo, antes estrecho, entre Mike, Frank y Danielle comenzó a resquebrajarse. Lo que comenzó como un simple negocio de recolección se convirtió en un enorme imperio televisivo, y con el éxito llegaron los desafíos. Desafíos que eventualmente llevarían a desamor, controversia y, finalmente, a la partida de Frank. Cuando American Pickers se estrenó en History Channel el 18 de enero de 2010, rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de la cadena. Los espectadores se sintieron atraídos por el concepto único del programa. 2. Amigos de toda la vida viajando por Estados Unidos en busca de tesoros olvidados, escondidos en graneros, áticos y desguaces. Pero más que eso, quedaron cautivados por la química entre Mike Wolf, Frank Fritz y Danielle Colby. Sus interacciones eran naturales, su amor por las antigüedades era genuino y su capacidad para descubrir historias fascinantes convertía cada episodio en un emocionante viaje a través de la historia.
Mike y Frank eran las caras del programa, pero aportaban personalidades completamente diferentes. Mike era el líder entusiasta y carismático, siempre dispuesto a asumir riesgos y negociar acuerdos difíciles. Conocía a fondo el mundo de la recolección y tenía un afán incansable por encontrar los mejores artículos. Frank, por otro lado, interpretaba el papel del coleccionista escéptico, pero experimentado. Era un experto en juguetes antiguos, latas de aceite y letreros, y su enfoque práctico equilibraba la personalidad enérgica de Mike. A los fans les encantaban sus charlas amistosas, ya fuera sobre precios, el estado de un artículo o quién conseguía la mejor oferta. Y luego estaba Daniel. Aunque no estaba de gira como Mike y Frank, jugó un papel esencial en el éxito del programa. Como gerente de arqueología de antigüedades, mantenía el negocio en marcha, seguía pistas y a menudo sorprendía a los fans con su profundo conocimiento de objetos de colección. Con su impactante apariencia, tatuajes y personalidad vanguardista, Daniel destacaba en el mundo de las antigüedades, convirtiéndose en una de las favoritas de los fans por derecho propio. El atractivo del programa no residía solo en encontrar objetos valiosos, sino en descubrir la historia. Cada objeto tenía una historia, y American Pickers se aseguraba de destacar a las personas detrás de las antigüedades, ya fuera un piloto de carreras retirado vendiendo recuerdos de su pasado, o una pareja de ancianos desprendiéndose de una colección de carteles antiguos. Mike y Frank trataban sus descubrimientos con respeto y curiosidad. Esta conexión emocional con la historia diferenció a American Pickers de otros reality shows, convirtiéndolo en algo más que una simple serie sobre compraventa. Con el paso de los años, el éxito del programa dio lugar a spin-offs, versiones internacionales e incluso apariciones de famosos. No era raro que coleccionistas famosos, aficionados a los coches o músicos, hicieran cameos, deseosos de compartir su pasión por los hallazgos vintage. El programa se convirtió en algo más que un pasatiempo para Mike, Frank y Daniel. Se convirtió en un fenómeno cultural en toda regla. Sin embargo, a medida que crecía la popularidad de American Pickers, también lo hacía la presión, con una carga de trabajo cada vez mayor, viajes constantes y expectativas cada vez mayores. La tensión empezó a crecer entre bastidores. Si bien los espectadores veían a un trío muy unido en televisión, la realidad era mucho más compleja. Y para Frank, quien ya lidiaba con problemas personales y de salud, la fama y el estrés del programa pronto le pasarían factura. Relaciones personales entre bastidores. En pantalla, American Pickers mostraba a un equipo de amigos muy unido con la pasión compartida de desenterrar tesoros olvidados. Sin embargo, tras bambalinas, la relación entre Mike Wolf, Frank Fritz y Daniel Colby era mucho más compleja de lo que parecía. Si bien su vínculo se basaba en años de trabajo conjunto, las presiones de la fama, las exigencias del negocio y las dificultades personales fueron deteriorando gradualmente su conexión. La esencia del programa era la amistad entre Mike y Frank. Conociéndose desde la infancia, pasaron décadas seleccionando juntos antes de conseguir su contrato televisivo. Sus personalidades contrastantes dieron como resultado una gran televisión. Mike era el ambicioso y emprendedor, siempre esforzándose, mientras que Frank era el más cauteloso y práctico. Pero a medida que el éxito del programa se disparaba, su amistad comenzó a cambiar. Mike asumió un papel más protagónico, no solo como la imagen de American Pickers, sino también como productor ejecutivo. Esto le dio mayor control sobre la dirección del programa, lo que algunos creen que contribuyó a una creciente brecha entre él y Frank. Mientras tanto, Daniel jugó un papel interesante en su dinámica. Como el nexo que unía la arqueología antigua, trabajó estrechamente con ambos hombres, gestionándose la logística, las negociaciones y la investigación. Si bien sentía un profundo respeto por Mike y Frank, a menudo se veía envuelta en sus ocasionales desacuerdos. A diferencia de ello, Daniel no era solo una experta en antigüedades. Tenía otros intereses fuera del mundo, como el baile burlesco y la moda. Esto a veces la convertía en una forastera en la cultura de la recolección, dominada por los hombres, aunque siempre se aseguraba de que su voz se escuchara. Con el tiempo, los rumores de tensión entre Frank y Mike se hicieron más evidentes. Los fans empezaron a notar cambios sutiles. Frank aparecía con menos frecuencia en el material promocional,
menos interacciones lúdicas entre ambos y un cambio general en la dinámica del programa. Algunos especularon que Frank estaba siendo relegado a un segundo plano a medida que Mike se involucraba más en la expansión de la marca American Pickers. Sin embargo, ninguno de los dos abordó abiertamente los problemas entre bastidores en aquel momento. Un momento clave que insinuó problemas más profundos fue cuando Frank empezó a tomarse descansos más largos del rodaje. Aunque la explicación oficial fue que lidiaba con problemas de salud personales, muchos se preguntaban si había algo más en la historia. Con el paso del tiempo, se hizo cada vez más evidente que el papel de Frank en American Pickers estaba disminuyendo, y Danielle, quien mantenía una estrecha relación con ambos, optó por guardar silencio en lugar de tomar partido. Sus relaciones personales, antaño arraigadas en años de experiencias compartidas, se estaban poniendo a prueba poco a poco. Las presiones de los realities, la expansión del negocio y las dificultades personales pronto llegarían a su punto álgido, lo que supuso un punto de inflexión importante para el programa. Problemas de salud y dificultades de Frank Fritz. A medida que American Pickers seguía creciendo en popularidad, Frank Fritz enfrentó una serie de desafíos personales que impactarían significativamente tanto su papel en el programa como su vida personal. Entre bastidores, Frank lidiaba con problemas de salud que lo habían estado afectando discretamente durante años. Uno de los mayores problemas que enfrentó fue la enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria intestinal crónica que padecía desde sus veintitantos. Aunque rara vez la abordaba en detalle en American Pickers, ocasionalmente mencionaba cómo afectaba su capacidad para viajar y trabajar largas horas en la carretera. La enfermedad de Crohn puede causar dolor intenso, fatiga y pérdida de peso, y los fans notaron fluctuaciones en la apariencia de Frank a lo largo de la serie. En un momento dado, su drástica pérdida de peso incluso generó preocupación entre los espectadores, lo que lo llevó a hablar públicamente de sus problemas de salud en un esfuerzo por detener la enfermedad. Además de la enfermedad de Crohn, Frank tuvo problemas relacionados con el alcohol, lo que posteriormente influiría significativamente en su salida de American Pickers. Se dice que sus hábitos de bebida se convirtieron en una preocupación para sus allegados, y finalmente ingresó en rehabilitación para intentar recuperar el control de su vida. En una entrevista sincera, Frank admitió posteriormente haber pasado un tiempo en un centro de tratamiento en Iowa, donde trabajó para superar su adicción. Estaba orgulloso de su camino hacia la sobriedad y expresó su esperanza de poder regresar al programa una vez que se recuperara. Sin embargo, su tiempo alejado de American Pickers creó una brecha aún mayor entre él y Mike Wolf. Mientras Frank se retractaba para centrarse en su salud, Mike continuaba expandiendo el programa y la marca American Pickers. Para cuando Frank estuvo listo para regresar, se hizo evidente que las cosas ya no eran iguales. Para agravar sus problemas, Frank también experimentó pérdidas personales. Pasó por una ruptura difícil con su novia de toda la vida, lo que solo profundizó sus problemas emocionales. La combinación de sus problemas de salud, reveses personales e incertidumbre profesional creó una tormenta de desafíos que finalmente lo alejaría aún más del programa que lo había convertido en un nombre conocido. A pesar de sus dificultades, Frank mantuvo la esperanza de regresar. Expresó su deseo de reunirse con Mike y Danielle y seguir haciendo lo que amaba, coleccionar antigüedades y descubrir tesoros escondidos. Pero mientras Frank se aferraba a la esperanza, la realidad tras bambalinas era mucho más compleja. Su salud y sus problemas personales habían alterado el curso de su carrera, y su futuro en American Pickers pendía de un hilo: la salida de Frank Fritz de American Pickers. A medida que los problemas de salud de Frank Fritz continuaban, su ausencia de American Pickers se hizo más pronunciada. Al principio, los fans creyeron que se estaba tomando un descanso temporal para centrarse en su recuperación. Sin embargo, a medida que se emitían nuevos episodios sin él y Mike Wolf asumía un papel más importante, crecía la especulación de que la etapa de Frank en el programa había llegado a su fin. Durante años, Frank había sido una parte integral del equipo de American Pickers. Su profundo conocimiento de las antigüedades, su ojo para los carteles antiguos y las latas de aceite, y sus divertidas bromas con Mike lo convirtieron en uno de los favoritos de los fans.
Sin embargo, a medida que su salud y sus problemas personales se fueron haciendo sentir, su relación con Mike se volvió tensa. Aunque Frank aún esperaba regresar, cada vez era más evidente que el programa seguía adelante sin él. En julio de 2021, tras mucha especulación, History Channel anunció oficialmente que Frank no regresaría a American Pickers. La noticia decepcionó a muchos fans de toda la vida que se habían encariñado con su relación con Mike. Sin embargo, lo más impactante no fue solo la salida de Frank, sino su reacción. Poco después del anuncio, Frank habló públicamente, expresando su frustración por cómo se había manejado la situación. Reveló que no había hablado con Mike en casi 2 años, lo que sugería que su antigua estrecha amistad se había deteriorado por completo. Frank afirmó sentirse abandonado por Mike y que el programa había seguido adelante sin darle una oportunidad justa de regresar. Sus palabras insinuaban un profundo sentimiento de traición, ya que esperaba más apoyo de su viejo amigo. Los fans estaban divididos ante la situación. Algunos apoyaron a Frank, creyendo que lo habían expulsado injustamente de la serie, mientras que otros comprendieron que American Pickers debía seguir adelante, con o sin él. Independientemente de las opiniones encontradas, era evidente que la salida de Frank marcó un punto de inflexión importante para la serie. La química que había hecho del programa un éxito ya no era la misma, y la ausencia de Frank dejó una notable brecha. Danielle Colby, quien había mantenido una estrecha relación con ambos, se mantuvo al margen del drama. Sin embargo, más tarde habló de lo difícil que fue ver a sus colegas tomar caminos separados. Enfatizó que sentía un profundo cariño por Mike y Frank y esperaba que, con el tiempo, pudieran recomponer su relación. Pero el daño ya estaba hecho. American Pickers continuó sin Frank, y aunque el programa aún contaba con un público fiel, muchos fans no podían quitarse de encima la sensación de que algo faltaba. Mientras tanto, la vida de Frank después del programa seguía siendo incierta, ya que seguía luchando contra problemas de salud y trabajando en su recuperación personal. Sin embargo, nadie imaginaba que la historia estaba lejos de terminar. Y pronto, noticias aún más desgarradoras sacudirían a la comunidad de American Pickers. Danielle Colby se pronuncia sobre la salida de Frank. Mientras continuaban las especulaciones sobre la salida de Frank Fritz de American Pickers, los fans esperaban con ansias una respuesta de Danielle Colby. Conocida por su lealtad y fuerte presencia en el programa, Danielle siempre había sido el puente entre Mike Wolf y Frank. Sin embargo, a medida que aumentaba la tensión y corrían los rumores, finalmente rompió su silencio y ofreció una declaración sincera, pero cuidadosamente redactada, sobre la situación. «Estoy realmente triste por la pérdida de Frank en el programa», compartió Colby. «Estoy increíblemente triste por sus dificultades. Personalmente, lo he visto todo en la última década. Tengo muchas ideas, pero no las expresaré, ya que son solo mías, no la Biblia. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes, pero debemos ser responsables de nuestras acciones cuando causamos inestabilidad, dolor y sufrimiento a otros». Sus palabras, aunque compasivas, insinuaron los problemas más profundos tras la partida de Frank. Reconoció que, si bien era difícil ver a su viejo amigo pasar apuros, la responsabilidad personal jugó un papel importante en las decisiones que llevaron a su ausencia del programa. Fue un raro momento de franqueza, uno que confirmó lo que muchos fans sospechaban. Los desafíos de Frank iban más allá de sus problemas de salud. «Frank se causó tanto dolor que ha sido difícil de ver», continuó Colby. «Espero de verdad que Frank reciba toda la ayuda que necesita para recuperarse después de años de estar enfermo. No me corresponde hablar mal de alguien que necesita ayuda, así que mis comentarios serán alentadores. Les envío mi cariño a todos». Su declaración reflejaba preocupación y desapego. Si bien era evidente que se preocupaba por Frank y deseaba verlo recuperarse, también era evidente que sus dificultades habían afectado a quienes lo rodeaban. A diferencia de los comentarios de Frank, que expresaban frustración y un sentimiento de traición, las palabras de Danielle parecían sugerir una aceptación más resignada de la situación. Colby también enfatizó que hablaba para evitar que la prensa sensacionalista tergiversara sus palabras o hiciera suposiciones en su nombre. «La única razón por la que hablo de esto ahora es porque todos especulan sobre mis palabras y las sacan de contexto en la prensa sensacionalista porque no pueden entrevistarme. Porque no me entrevistaré con una prensa sensacionalista», escribió.
Así que si quieren saber cómo me siento, aquí les dejo exactamente cómo me siento. Espero que todos se recuperen. Espero que todos sigan amándose incluso en los momentos difíciles. Su mensaje fue claro. No tomaba partido, pero tampoco iba a ignorar la realidad de la situación. Fue un reconocimiento del dolor y la dificultad que conllevaba ver a un amigo cercano pasar apuros, a la vez que reforzaba la idea de que el crecimiento y la sanación estaban, en última instancia, en manos de Frank. Para los fans de American Pickers, las palabras de Daniel ofrecieron una visión poco común del impacto emocional que la partida de Frank había tenido en quienes trabajaron estrechamente con él. Aunque le deseó lo mejor, era evidente que sus dificultades habían creado heridas profundas, que tal vez nunca sanaran del todo. Frank Fritz habla sobre su ruptura con Mike Wolf. Durante años, American Pickers se basó en la dinámica colaboración entre Mike Wolf y Frank Fritz. Su química fue una parte fundamental del éxito de la serie, con Mike a menudo liderando las negociaciones, mientras Frank se especializaba en encontrar tesoros ocultos. Sin embargo, tras la marcha de Frank, se hizo evidente que su amistad se había resquebrajado seriamente. Una ruptura que, según él, llevaba tiempo formándose. En una entrevista poco común y sincera, Frank finalmente abordó los rumores en torno a su salida y su tensa relación con Mike. Sus palabras transmitían decepción y frustración, revelando lo distanciados que se habían vuelto los dos ex coprotagonistas. No he hablado con Mike en 2 años, admitió Frank. Sabía que tenía la espalda mal, pero no me llamó para preguntarme cómo estaba. Así son las cosas. La revelación impactó a los fans, ya que muchos habían asumido que, a pesar de la ausencia de Frank del programa, él y Mike seguían comunicándose. Pero las palabras de Frank sugerían lo contrario. No solo no habían hablado en años, sino que se sentía abandonado en un momento en que luchaba con problemas de salud. Aunque Frank no entró en detalles específicos sobre por qué lo sacaron del programa, dejó claro que se sentía marginado. Estaba en segundo lugar en American Pickers, declaró sin rodeos. Para quienes habían seguido el programa desde el principio, esta declaración fue un contraste sorprendente con cómo eran las cosas antes. Al principio, American Pickers había presentado a Mike y Frank como iguales. 2 mejores amigos viajando por Estados Unidos, compartiendo la pasión por las antigüedades. Pero con el tiempo, los fans notaron que Mike parecía asumir un papel más destacado, mientras que las apariciones de Frank se hicieron menos frecuentes. Sus palabras confirmaron lo que muchos sospechaban. Se sentía marginado. Mike, por su parte, también se pronunció tras los comentarios de Frank, aunque su respuesta tuvo un tono mucho más nostálgico y diplomático. Conozco a Frank desde que tengo memoria. Ha sido como un hermano para mí, escribió Mike. El camino que Frank, Danny y yo emprendimos en 2009, como todo en la vida, ha tenido sus altibajos, bendiciones y desafíos, pero también ha sido el más gratificante. Las declaraciones de Mike sugirieron que, al menos por su parte, aún apreciaba lo que habían construido juntos. Sin embargo, no abordó directamente las afirmaciones de Frank de sentirse abandonado o en segundo plano. Sus palabras reflejaron gratitud en lugar de arrepentimiento, lo que dejó a algunos fans preguntándose si realmente comprendía la profunda frustración de Frank. La ruptura entre Mike y Frank marcó un triste punto de inflexión para American Pickers y sus fans de toda la vida. Lo que antes era la historia de 2 mejores amigos que perseguían su pasión, se había convertido en una historia de distanciamiento, malentendidos y tensiones tácitas. Aunque Frank aún aferraba la esperanza de volver algún día al programa, la creciente distancia entre él y Mike hacía que esa posibilidad pareciera cada día más improbable. El trágico fallecimiento de Frank Fritz. Durante años, los fans de American Pickers habían seguido la trayectoria de Frank Fritz, desde sus inicios en el programa hasta sus dificultades personales y su eventual salida, su regreso a la televisión o, al menos, su reconciliación con Mike Wolf y sus antiguos compañeros. Sin embargo, la noticia que se conoció en septiembre de 2024 dejó a los fans en shock. Frank Fritz había fallecido. La salud de Frank había sido una preocupación durante algún tiempo. Había hablado abiertamente de su lucha contra la enfermedad de Crohn. Tras su salida de American Pickers, enfrentó complicaciones de salud adicionales,
incluyendo un derrame cerebral en julio de 2022. El derrame lo dejó en un estado vulnerable, requiriendo atención médica prolongada y rehabilitación. Los informes de aquel momento indicaban que estaba teniendo dificultades para recuperarse, pero los fans esperaban que finalmente recuperara las fuerzas. Desafortunadamente, la condición de Frank empeoró en los meses previos a su fallecimiento. Si bien los detalles de sus últimos días se mantienen en privado, sus allegados confirmaron que nunca se recuperó por completo del derrame cerebral. Sus problemas de salud, agravados por años de luchas personales, le habían pasado factura considerablemente. El anuncio de su fallecimiento conmocionó a la comunidad de American Pickers. Fans, antiguos colegas y amigos compartieron su dolor, reflexionando sobre el impacto que Frank tuvo tanto en el programa como en sus vidas. Muchos lo recordaron como el coleccionista práctico, humorístico y conocedor, con una innegable pasión por las antigüedades. Incluso quienes habían perdido el contacto con él a lo largo de los años no podían negar la profunda huella que dejó. Una de las respuestas más esperadas fue la de Mike Wolf. Dadas las consecuencias, muchos se preguntaban cómo reaccionaría Mike ante la noticia del fallecimiento de su antiguo amigo. Cuando finalmente rompió el silencio, sus palabras estaban llenas de tristeza y reflexión. La pérdida de Frank marcó el fin de una era para American Pickers y su devota base de fans. Aunque había estado ausente del programa durante años, su presencia nunca se había desvanecido del todo en los corazones de quienes habían seguido su trayectoria. Su legado como uno de los recolectores originales, con su agudo ojo para los tesoros y su innegable encanto, perduraría. A medida que los homenajes se hacían presentes, se hizo evidente que, a pesar de las dificultades y los conflictos, Frank Fritz había dejado una huella imborrable. Su trayectoria pudo haber estado llena de desafíos, pero en el mundo de la recolección, siempre será recordado como uno de los grandes. La trayectoria de Frank Fritz, desde la cofundación de American Pickers hasta sus dificultades y su trágico fallecimiento, estuvo llena de altibajos. Si bien su desencuentro con Mike Wolf y sus batallas personales eclipsaron sus últimos años, los fans siempre lo recordarán por su humor, su pasión por las antigüedades y su innegable influencia en la serie. Su legado como coleccionista original sigue vivo, recordándonos las amistades, los desafíos y los triunfos que forjaron su vida. Al reflexionar sobre la historia de Frank, ¿cuáles son sus recuerdos favoritos de él en American Pickers? Compartan sus opiniones y homenajes en los comentarios. Nos vemos la próxima vez.